Amigos de Últimas Noticias de hoy traemos una gran noticia, y es que la Ley del Seguro Social 2100, que se reintrodujo después de someterse a varios cambios estructurales en un esfuerzo por hacerlo más aceptable tanto para demócratas como para republicanos, está teniendo un gran impulso y se está tomando en cuenta una de las propuestas más interesantes y más buscadas por los beneficiarios actuales del Seguro Social. Así es, el aumento mínimo en los pagos para los jubilados. Es una de las propuestas contenidas en casi todas las versiones de esta nueva ley del Seguro Social 2100. Este beneficio mínimo es la cantidad más baja que puede recibir un individuo que trabaja cierto número de años. Pues escuchen muy bien, el nuevo beneficio mínimo será del 125% del nivel de pobreza para quienes trabajaron durante 30 años, con el nivel de pobreza federal del 2021 que fue de hasta $12,880 anuales. Estamos hablando que este cambio va a representar un aumento de alrededor de $440 por mes. Esto es increíble. Los invitamos a que se queden hasta el final de este video. Vamos a ver 14 cambios muy importantes que nos va a traer esta nueva ley para el Seguro Social. Pues seamos honestos, al parecer esta nueva ley al fin va a traer un cambio increíble en la vida de los beneficiarios de los jubilados en los Estados Unidos. El objetivo de la Ley del Seguro Social 2100 no es ser una solución permanente para este programa, pues actualmente con esta crisis, esta inflación que se está viviendo en los Estados Unidos, este programa, esta ley está llegando simplemente a darnos una solución que puede durarnos unos cuantos años. Aunque probablemente no escucharás sobre esto en los fragmentos de las noticias, pues las 14 cosas que podrían cambiar este proyecto de ley, los 12 de estos cambios serían hasta el año 2027. Esta propuesta, tal y como está escrita en este momento, incluiría un conjunto bastante amplio de cambios, y no todos estos cambios afectarían a todos los beneficiarios. Hay algunos cambios que son muy específicos como para hacer a los servidores públicos, o cambios específicos para beneficios por discapacidad, o también cambios en la forma en la cual se pagan los beneficios a los sobrevivientes, y algunos otros cambios que son matizados que solo afectan a un grupo específico. Pero bueno, eso no importa porque hoy vamos a hablar de todos. Vamos a cubrir a cada uno de estos cambios individualmente. El primer cambio importante es la prevención de futuros recortes en el índice de salarios medios. Bueno, en primer lugar, esta es una disposición que va a evitar futuras reducciones al índice de salarios medios. Este índice se basa en los salarios promedios de los estadounidenses y busca controlar múltiples partes del sistema de seguridad social, entre ellos incluido lo que es la fórmula anual mediante la cual se calculan los beneficios. Este cambio evitará que el índice de salario medio se reduzca si es que entramos en un periodo de caída de salarios. Esto garantiza que la fórmula del Seguro Social no va a producir un beneficio más bajo debido a los cambios salariales y se va a alinear con la mayoría de las demás disposiciones que tiene el Seguro Social, el cual prohíben una disminución anual. Entonces, este cambio sería prácticamente permanente. Cambio número 2. Obtener un crédito para los cuidadores. El objetivo de proporcionar crédito por ingresos para los cuidadores es proporcionar una compensación por jubilación en créditos del Seguro Social a aquellos que ya tuvieron que dejar la fuerza laboral para dedicarse a cuidar a sus seres queridos, ya sea a un niño enfermo menor de 12 años o un pariente crónicamente que es dependiente de usted.
Las personas pueden recibir hasta 5 años de crédito para futuros beneficios del Seguro Social bajo este proyecto de ley. Esto expiraría a fines del año 2026. Cambio número 3. Eliminación del periodo de espera por invalidez. Según la ley actual, los trabajadores discapacitados y los viudos discapacitados deben estar prácticamente discapacitados durante 5 meses después de la fecha de inicio de su discapacidad antes de recibir los beneficios por discapacidad del Seguro Social. Según la nueva ley, se va a eliminar este periodo de espera y los beneficios mensuales del Seguro Social estarán disponibles a partir del primer mes completo después del inicio de la discapacidad. Esto vencería a fines del año 2026, por lo cual solo sería efectivo para aquellos que tuvieran derecho a los beneficios por discapacidad entre el año 2022 y hasta finales del año 2026. Cambio número 4. Eliminación del acantilado de ganancias por discapacidad. Otra disposición sobre discapacidad es la eliminación del precipicio de ingresos que debe tener usted por la discapacidad. La forma en la cual está este precipicio de ganancias funciona actualmente es que cuando las personas que reciben beneficios por discapacidad superan cierta cantidad de ganancias durante un cierto periodo de tiempo, entran en lo que se conoce como un periodo extendido de elegibilidad. Durante este periodo de 36 meses, si los ingresos mensuales superan el umbral de actividad lucrativa sustancial, incluso por $1, los beneficios se retienen para ese mes. Entonces, una vez que finalice ese periodo de 36 meses, si los ingresos superan el umbral incluso por $1, el beneficio por discapacidad finaliza por completo. Pues bueno, esta nueva ley va a eliminar el precipicio y simplemente va a reducir el pago por discapacidad en $1 por cada $2 que esté encima del límite, de la misma manera en la cual se reducen los beneficios anticipados del Seguro Social con el límite de ingresos. Esta disposición buscaría expirar a fines del año 2026. Cambio número 5, y el más importante para muchos: aumentar el beneficio mínimo del Seguro Social. Esta es una de las propuestas contenidas que ha estado prácticamente en todas las versiones de esta ley que ha sido propuesta ya varios años. Trata de que el beneficio mínimo es la cantidad más baja que puede recibir un individuo el cual trabajó un cierto número de años. Pues bueno, actualmente se supone que es un beneficio del Seguro Social de $897 por mes si usted trabajó durante 30 años. Pues bueno, el nuevo beneficio representa $440 por mes extras que estarían recibiendo todos los beneficiarios. Estas son muy buenas noticias. Eso sí, esto expiraría hasta finales del año 2026. Cambio número 6. Cálculo alternativo del beneficio de sobreviviente. Bajo este cambio propuesto a los beneficios para sobrevivientes, un nuevo cálculo para poder crear un beneficio combinado tanto del difunto y el del cónyuge sobreviviente. Se supone que se calcularía sumando el 75% de las prestaciones del trabajo del cónyuge y el 75% de las prestaciones que habría recibido el cónyuge fallecido si es que aún viviera. Los beneficios para los cónyuges divorciados sobrevivientes elegibles se calculan de la misma manera. El beneficio alternativo no puede ser mayor que el beneficio de la plena edad de jubilación de una persona que tiene ingresos promedio cada año y que cumplió 62 años en el mismo año en el cual el trabajador falleció. El cálculo de beneficio alternativo se va a comparar con el beneficio de la ley actual y se pagaría el beneficio que sea más alto. Cualquier aumento a los beneficios bajo esta disposición se aplicaría a los cónyuges sobrevivientes que reciben beneficios durante los meses del año 2022 hasta el año 2026. Cambio número 7. El aumento de beneficios después de 15 años de elegibilidad. Las personas que hayan estado recibiendo los beneficios del Seguro Social durante 15 años estarían recibiendo un aumento del 1% en el monto de su seguro primario
y continuarán hasta el 20º año, lo cual resultará en un aumento del 5%. Además, cualquier beneficio conyugal o de hijos pagado por alguien que reciba estos aumentos también aumentaría. Cambio número 8. La derogación de la disposición de eliminación de ganancias imprevistas y la compensación de pensión del gobierno. Actualmente tenemos estas dos disposiciones, las cuales afectan a los que tienen una pensión de un empleador donde no pagaron impuestos de seguridad social. La disposición de eliminación de ganancias extraordinarias impacta los beneficios del historial del trabajo de una persona y la compensación del gobierno, de la pensión del gobierno, afecta a las personas que normalmente tendrían derecho a beneficios por cónyuges o sobrevivientes. Bueno, el cambio sería dejar de aplicar temporalmente estas disposiciones a las personas físicas entre el año 2022 y hasta finales del 2026. En ese momento, estos beneficios volverían a ser reducidos con las penas de la antigua ley. Cambio número 9. Aumentar la edad para la elegibilidad de beneficios para niños. Actualmente los hijos de trabajadores jubilados, discapacitados o fallecidos que están en la escuela a tiempo completo hasta los 19 años reciben beneficios. Pues bueno, esta disposición espera extender la elegibilidad a estudiantes de tiempo completo y tiempo parcial hasta 26 años. Busca expirar hasta el año 2027. Cambio número 10. Beneficios para nietos dependientes. Actualmente los nietos pueden recibir beneficios de un abuelo que está recibiendo beneficios por el Seguro Social, pero el criterio es algo estricto para esto. Esto no se ve mucho en realidad. Por lo general, ambos padres deben ser discapacitados o fallecidos, o los abuelos deben adoptar formalmente al nieto. La nueva ley brindará beneficios a los niños que estén bajo la custodia de un abuelo o otro pariente elegible durante al menos 12 meses y reciben menos la mitad de su apoyo financiero del pariente. Bueno, este cambio sería efectivo para todos los niños elegibles con derecho a este beneficio durante los meses entre el año 2022 y 2026. En el 2027 se va a aplicar las reglas de la ley actual. Cambio número 11. El aumento de la base salario imponible. Bueno, un cambio permanente en la ley del Seguro Social 2100 es un aumento en la base salarial imponible. En el año 2021 solo se pagó impuestos del Seguro Social sobre los primeros $142.800 de ganancias y cualquier persona que gane más de eso no tendrá que pagar un impuesto FICA del 12%. Sin embargo, con esta nueva ley pondría un vacío en cómo se grava esto. Si los ingresos de una persona superan los $400.000, pues este impuesto se reinicia. Cambio número 12. La modificación de la tributación de las prestaciones de la seguridad social. Según la ley actual, actualmente hay dos umbrales. Si está por debajo del primer umbral, ninguno de sus beneficios del Seguro Social está sujeto a impuestos. Ahora, si usted se encuentra entre el primer y el segundo umbral, hasta el 50% de sus beneficios pueden estar sujetos a impuestos. Una vez que usted pasa el segundo umbral, pues hasta el 85% de sus beneficios están sujetos a impuestos. Bueno, estos no son tramos de precipicios en los cuales se pasa por $1 y un beneficio se convierte inmediatamente en un 50% o un 85% contable como ingreso imponible. Este sistema es una introducción gradual de impuestos sobre los beneficios del Seguro Social, donde a medida que aumentan los ingresos, una mayor parte del beneficio que usted recibe del Seguro Social se pone sujeto a impuestos. Ahora, bajo esta nueva ley, solo habría un límite, que son los $35.000 para contribuyentes individuales, o sea, personas solteras, y $50.000 para contribuyentes conjuntos, dos personas que están casadas y presentan sus impuestos juntos. Cualquier ingreso combinado por encima de ese monto es el monto del Seguro Social que estará sujeto a impuestos al 85%. Cambio número 13. Es el cambio en el cálculo del costo de vida anual. Esto también es muy importante. Actualmente el ajuste por costo de vida se calcula con el CPI. Esta es una metodología que ha sido criticada para no tener en cuenta los gastos de un jubilado que no son los mismos que una persona que está trabajando.
La Oficina de Estadísticas Laborales se ha mantenido al día con un número de inflación experimental durante los últimos años, que es llamada CPI-E. En esta medida utilizan los gastos de los hogares mayores de 62 años. Cuando observa una comparación lado a lado, es fácil ver dónde son diferentes los gastos de un jubilado. O sea, usted no puede estar comparando a una persona de 62 años con el ingreso de una persona de 30 y pico años asalariado. Bueno, esta es una de las disposiciones que estaría cambiando y se centrarían en solo buscar un cálculo para las personas mayores, independientemente del resto de los ciudadanos estadounidenses. Y el último cambio muy importante es el aumento general de beneficios. Bueno, esta es una de las propuestas que llama mucho la atención, es el aumento generalizado sobre los beneficios del Seguro Social. Pues para que esto suceda, la fórmula del Seguro Social tiene que sufrir un ligero cambio. El cálculo actual utiliza los ingresos históricos y lo aplica con una fórmula de acreditación a los 62 años. En esta fórmula se utilizan dos puntos de inflexión. Las ganancias históricas por debajo del primer punto de inflexión se acreditan a su beneficio a una tasa del 90%. Las ganancias históricas entre el primer y el segundo punto de inflexión se acreditan al 32%. Las ganancias históricas que excedan el segundo punto de inflexión se acreditan a la cantidad de su beneficio al 15%. El único cambio es que el número superior en esta fórmula cambiaría una tasa del crédito del 90% a un crédito del 93% en el monto de su beneficio por las ganancias en ese rango. La estimación es que los beneficios podrían aumentar un promedio de $30. Entonces tendríamos el primer aumento de $440 más los $30 que serían muy buenos. Esto significa que el beneficio de todos se estaría recalculando, estaría agregando este aumento y luego se va a recalcular una vez más cuando expire esta disposición. Recuerden, todos estos cambios prácticamente serían hasta el año 2026 y 2027.